Bueno, como muchos ya sabrán, el rol se ejerce principalmente en informalidad y estabilidad. Es un trabajo con un gran nivel de informabilidad, debido, bueno, por las fluctuaciones del consumo, digamos, lo podemos ver, que además depende mucho de cómo esté el consumo y la actividad económica, la variación de los precios de los materiales, que bueno, en el último tiempo se han movido un poco, pero generalmente los factores climáticos, porque se trabajan en condiciones. En Argentina hay miles de cartoneros y recicladores que trabajan en basurales, en lugares sin condiciones, algunos que trabajan con carros, otros que trabajan en basurales, algunas recolecciones en centros urbanos. Digamos, las condiciones en las que trabajan a lo largo del país son muy variadas, tienen características muy diferentes, pero sí tienen hay un importante grado de informabilidad y inestabilidad. Y bueno, estas condiciones precarias de labor, donde en algunos lados llegan a situaciones alarmantes de emergencia, de urgencia y hasta catastróficas en las formas de trabajo, principalmente en lo que tiene que ver con los basurales. Son uno de los principios. Nosotros lo que decimos es que, bueno, las tareas estas que son de recolección, clasificación, valorización y comercialización, nosotros ahora estamos intentando terminar un estudio con una estimación, pero entendemos que son uno de los principales proveedores, digamos, de lo que es la industria del reciclado. Yo no sé cuáles son los números que maneja la industria, pero nosotros, dentro de lo que nosotros veníamos manejando, sería cerca de un 80%, lo que pasa que los niveles de informalidad que se manejan por ahí no permiten que tengamos ese número preciso, porque bueno, a los que le compran por ahí la industria son a los acopiadores, principalmente los centros de acopio, los intermediarios, los galponeros, como también se les dice. Perdón, ¿el 80% de qué? De lo que es cartón reciclado, de lo del reciclado. Es una estimación, la verdad que nosotros no la tenemos todavía en números claros, estamos terminando por ahí un estudio, pero de lo que llega. Sí, entendemos que a la industria no le llega a través del cartonero directo, sino que le llega a través de un montón de intermediarios, pero a esos intermediarios le llega bastante a través de lo que serían los galponeros. Si me disculpas, sí. Dentro del cartón corrugado como tal, el número no está tan mal. Es ese. Debe estar entre el 70, o sea, el cartón corrugado que se está produciendo en Argentina debe estar en el orden, es muy difícil saberlo. Porque sí, a ver, yo en el orden del 80, 70. Entre el 70 y el 35% del material que se produce es material reciclado. Exactamente. El papel line, el papel onda, como comentaba Fabián. Y el principal proveedor de ese cartón. En cartón corrugado. Sí. El principal proveedor de ese cartón es y los cartoneros que lo van recolectando, y los super y los distintos lugares y todo lo demás. Entonces, digamos, para valorizar de alguna manera el rol fundamental en esa cadena, donde el mayor porcentaje de esa materia prima la provee este sector. Donde hace como decíamos, donde se sigue trabajando en estas situaciones precarias, donde esa recolección se da en distintos niveles de las condiciones son diferentes dependiendo de los programas que haya municipales, o el nivel de organización que tengan las cooperativas. Bueno, un cachito más sobre ese tema, porque siempre nos queda la duda si el material que viene del sector formal e informal de postconsumo representa el 80 o el 75 de lo que ingresa a la industria de ese tipo de material de cartón. O ahí el postindustrial también es significativo. Me da la sensación de que el postindustrial es importante. Ese número, que es el que nosotros estamos intentando de esclarecer, porque nosotros tenemos el número principalmente de las cooperativas formalizadas, de las cuales podemos hacer un relevamiento concreto, pero después los miles de cartoneros que trabajan de manera independiente, es difícil registrar cuánto están juntando, dónde lo están integrando. Pero yo, digamos, de las palabras de los que trabajan en la industria, digamos, de empresas, de proveedores de la industria, el número que nos llegan es que de lo que entra de material reciclado, digamos, de lo que entra de cartón para reciclar, el 80% vendría del sector de cartoneros o de recicladores de las cooperativas, de los cartoneros individuales, de todo ese sector. Y después puede haber un postindustrial que también representa importante, pero bueno, ese es el número que nosotros estamos más o menos estimando y ese es lo que... Ahora les muestro algunos numeritos. Para que cuando tengas después de alguna tarjeta, eso es un contacto para encontrar esos números, es un poco alto. Bien, puede ser. Pero sí, creo que sí, por ejemplo, es uno de los mayores proveedores. Digamos. Sí. Es uno de los más, digamos, si el número es 80 o 60, digamos, que lo puede ser, el mayor proveedor del cartón para reciclar es el sector de los cartones.
Digo, el número de ese 80% no lo dije yo, me lo dijo un proveedor importante de maquinaria, que es supuestamente lo que le dicen los acopiadores, digamos, el que compra el cargador, el que lo enfarda y lo vende directamente a la industria. Porque ese número nosotros ahora estamos relevando, tenemos un relevamiento, pero bueno, es difícil porque hay un grado de informalidad muy grande y además esto de la fluctuación, ¿no? De que en momentos de actividad, por ahí tenés, bueno, es un trabajo que también depende, hay gente por ahí que trabaja con changas y cuando eso cae, bueno, se agarra el carro de nuevo para salir, digamos, nosotros vemos, por ejemplo, en este momento un incremento de las camionetitas, los carritos, ¿no? Que empieza a, de nuevo, incrementarse. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores tiene como principal objetivo defender los derechos de los trabajadores cartoneros, acompañando y fortaleciendo a estos actores del sector que se agrupan en cooperativas o otro tipo de organización, ¿no? Hay cartoneros urbanos a pie, cartoneros en carro a caballo y cartoneros en basurales. Serían por ahí los tres tipos de formas de recolección concreta que hoy podemos de alguna manera ver. Obviamente la situación más compleja, más emergente, más es la de los basurales, donde la situación es dramática directamente. Nosotros venimos la semana pasada de San Pedro a hacer un relevamiento. La situación es dramática, hay 100 familias con niños, ¿no? Y una invisibilización del problema de manera drástica. Estos son algunos de los números que nosotros manejamos con respecto a cartoneros en la Argentina. Se calculan aproximadamente 200.000 cartoneros. Vuelvo a decir, individuales, cooperativistas, ¿no? Y situaciones diversas. Aproximadamente más de 100 cooperativas y más de 10.000 toneladas recolectadas. ¿Perdón, los 10.000 es anual o en la historia de la... No, por día. Ah, por día. En términos de... Sí, entiendo que por día. Pero país. País. Yo para saber, pero sí. Disculpame. Sí. Bueno, estas son algunas de las reivindicaciones concretas que tiene la Federación, que se exige el reconocimiento a los trabajadores cartoneros organizados en cooperativas como únicos y exclusivos prestadores del servicio de clasificación, acondicionamiento y residuos sólidos secos domiciliarios y grandes generadores. Nosotros acá lo que trabajamos es principalmente con el derecho adquirido de los compañeros que durante muchísimos años vienen realizando esa tarea sin ningún tipo de reconocimiento de los municipios, sin ningún tipo de inclusión por parte de la cadena de valor, y lo que planteamos fuertemente es que antes de implementar programas de reciclado hay que tener en cuenta al reciclador. Entendemos que hay municipios donde por ahí no hay cartoneros a pie, por ahí hay ciudades más chicas, pero implementar políticas de reciclado sin tener en cuenta al principal actor que hoy está ahí, que digamos que lleva su plato de comida todos los días por ese cartón que recicla, es un error grave de la política pública y de los sistemas de gestión de residuos. Nosotros entendemos que lo que hay que implementar en todos los municipios donde haya cartoneros son los sistemas de gestión social de reciclado, que a través de la cooperativización de los cartoneros logra generar estos sistemas. Algunas reivindicaciones concretas tienen que ver con el salario mínimo vital y móvil, asignaciones familiares, condiciones higiénicas de trabajo, obra social, seguros de riesgo de trabajo y vacaciones, las que cualquier trabajador por ley tiene que tener. Y teniendo en cuenta esto importante, más allá de si es el 60, el 50, el 80 o el 30% de la cadena, es un pedazo de la cadena y tiene derechos dentro de esa cadena porque cumple un rol social de proveedor de todos esos materiales. ¿Cuáles son las formas? Y nosotros entendemos que puede haber otras formas, pero bueno, la que más resultado nos viene dando es a través de la organización en cooperativas como prestadoras del servicio de recolección, clasificación y acondicionamiento, digamos, hasta ahí llegar en la cadena para poder vender a la industria de mejor manera, en blanco, ¿no? Con algunas cuestiones, ¿no? Esto también que hablamos de que la mayor cantidad hay mucha informalidad y hay mucha compra en negro, digamos, de comercialización en negro de esos materiales, que yo entiendo que también traería muchos beneficios, que eso pudiera generar cierto nivel de formalización y de blanquear esa comercialización. ¿Cuál es el rol de la Federación? Bueno, brindar acompañamiento global para el fortalecimiento de las cooperativas o grupos de trabajo que se ocupan de la recolección. Desde la Federación se ha conformado un equipo técnico en los últimos años que tiene una asistencia legal, contable, es decir,
cómo se conforman las cooperativas, cómo se pueden firmar convenios con los municipios, cómo se puede ir a hacer un llamamiento, digamos, de cómo es, de todas las formalidades que requiere tener la cooperativa, rendirlo en el caso de que haya convenios con los municipios. Obviamente el acompañamiento social es un sector muy vulnerable, con muchísimos problemas sociales, y bueno, entonces también hay un equipo social que se ocupa de trabajar específicamente eso, temas de adicciones, temas de salud, temas de violencia familiar, un montón de las problemáticas que están en el sector. Y bueno, y alguna de las cosas que me parece que era lo importante presentar hoy tenía que ver con la parte comercial y cómo desde la federación se están fortaleciendo los procesos de comercialización colectiva de los materiales. Es decir, poder vender colectivamente, es decir, que esos grupos, esos cartoneros que venden individualmente se puedan organizar y vender colectivamente para conseguir mejores precios. Y la articulación con la industria recicladora, que la venimos realmente llevando bastante bien. Tenemos muy buenos vínculos logramos desde hace unos años poder venderle directamente a la industria, por lo menos en varias empresas, con varias industrias, digamos, tenemos con la industria del plástico también buen vínculo, con la industria del cartón estamos vendiendo directamente con Smurfy, por ejemplo, desde Amanecer estamos teniendo venta directa a Smurfy, a Interpack, también, bueno, podemos acceder a través de la comercialización colectiva directamente a la industria. Nos permitió levantar los precios de lo que recibían. Algunos de los desafíos concretos con respecto a la comercialización, bueno, este alto nivel de intermediación que teníamos, la informalidad de los canales de venta y la variación de los precios. Aproximadamente en lo que es zona metropolitana, que es un poquito lo que les vamos a contar acá, nosotros tenemos dentro de la federación 32 cooperativas. Algunos de estos desafíos es, bueno, en muchas de esas la venta sigue siendo individual, digamos que le siguen vendiendo al intermediario, al galponero que hay en la zona, a pesar de que por ahí pertenezca a alguna cooperativa, porque la cooperativa por ahí le da cierto marco para poder acceder al salario social, a algunos beneficios, la venta sigue siendo individual porque uno de los problemas que tenemos, bueno, problemas de ciclos de pago, digamos, es difícil articular entre grupos grandes el tema de los ciclos de pago, el cartonero individual vive muy al día de lo que junta, entonces poder armar ciclos de pago para poder comercializar colectivamente es uno de los problemas que tenemos. Bueno, esto de que se venden, los precios son totalmente distintos. Hay muchos materiales que no tienen canal de venta, nosotros estamos teniendo problemas con algunos materiales, entonces en el conjunto de los materiales, obviamente el cartón, el papel, tienen una buena salida comercial, pero después aparecen otro montón de materiales que podrían estar incluidos en lo que son los servicios de recolección, que tienen que ver con determinados tipos de plásticos. Bueno, ahora tenemos por ejemplo bastante problema con el tetra, pero que era un material que estábamos pudiendo vender antes, pero que ahora nos está costando vender. Hay algunos plásticos, salvo el PET, algunos plásticos que tienen bajo nivel de rotación, entonces el acopio se hace más complejo, la comercialización tenés que acopiarlo mucho, entonces bajan los precios de esos materiales. Ya, aunque por ejemplo el PET, con el cual hay un precio de mercado que más o menos podría llegar a ser competitivo, también es muy complejo porque los intermediarios lo pagan muy poco, porque tiene mucho lugar de acopio, porque no es un volumen muy grande. Pero bueno, ahí estamos laburando también con la industria recicladora del plástico para poder generar mejores canales de venta y poder hacer que ese circuito empiece a funcionar con respecto a la recolección. Porque una de las demandas también de la industria recicladora que dice hay mucho más PET que podríamos llegar a obtener de la calle y no lo estamos pudiendo canalizar a través de la comercialización. Y eso tiene que ver por algunas características del PET, que pesa poco, que ocupa mucho volumen. Entonces la venta de un bolsón y el cartonero que vende individualmente le conviene meter cartón, ¿no? Porque ese mix de volumen, precio le sigue conveniendo, ¿no? Y el trabajo que tiene con respecto a la recolección es mayor. Entonces bueno, estamos intentando diseñar algunas estrategias para que esos materiales también puedan llegar. No sé si me alguno de estos puntos. Bueno, el tema de los ciclos de pago, que ya lo comenté, pero obviamente vos tenés hoy un reciclador que vive al día sin ningún sueldo fijo, y entonces lo que va recolectando o lo cobra semanalmente o diariamente, digamos, pero no hay un esquema que permita que eso funcione más agilizadamente.
Antes que pase, Manu, ¿cómo Sí. está con el tema de la venta en blanco y en negro, que es todo un paradigma y la bancarización? Sí, ahí hay distintas situaciones, como decíamos, hay distintos niveles, digamos, dentro de la federación. Hay niveles de organización muy altos, como tenemos en algunas de las cooperativas que están dentro de la federación, por ejemplo las de la Ciudad de Buenos Aires, todas las que forman parte del esquema de contratos. Ahí hay un nivel de venta, por lo menos la mayoría de venta, las más grandes, de venta en el valor. Les voy a comentar un poquito mejor el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el caso de Amanecer, que es la cooperativa más grande, lo que comercializa colectivamente se vende exclusivamente en blanco. La parte de lo que todavía la cooperativa, ahora lo voy a comentar, sigue teniendo venta individual, porque todavía no podemos incluir a todos los compañeros en la venta colectiva. Eso sí, se vende a través de los intermediarios que hay en los barrios y algunos compradores que hay en un centro de comercialización que hay. Y eso es en negro. Eso es en negro, eso, digamos, después no sé cómo se formaliza cuando llega a la industria, pero en algún momento, o en el medio, o en la mitad, o al final, termina formalizándose, pero no para el reciclador. Nosotros, por eso ahí les voy a comentar un poquitito después, Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares donde estamos trabajando, se trabaja todo bancarizado, todo a través de la tarjeta y, por ejemplo, no se trabaja más con efectivo. Como la cooperativa Amanecer, lo que es la comercialización colectiva, no hay comercialización en efectivo, digamos, todo a través de la bancarización. Ahí. Si quieren, lo voy a contar un poquito después cuando caso ciudad. Esto un poquito para lo que es parte de la estrategia que estamos planteando para la zona metropolitana. Entonces decíamos, tenemos 20 individuos. Parte de los problemas es la infraestructura, claramente. Vos podés intentar organizar a un grupo de cartoneros que estaban trabajando de manera individual, se empiezan a organizar, se empiezan a juntar, arman las asambleas, pero bueno, sin infraestructura es difícil plantear una comercialización colectiva. En muchos casos ya ha empezado, bueno, aunque sea con los roll-off, empiezan a hacer una venta colectiva y logran, es decir, saltear al primer intermediario, que era ese que tenía el roll-off, y después lo lleva a digamos, el que compra con roll-off. En algunos casos de grupos de a 40, 50 recuperadores que ya están empezando a saltear algunos eslabones. Para eso lo que nosotros estamos planteando es una especie de estrategia de polos de comercialización a lo largo del área metropolitana, que es agrupar grupos de trabajo por zona con un centro de enfardado y acopio. Para eso estamos adquiriendo 2 camiones roll-off con varios tachos, donde vamos a tener en principio 2 centros donde vamos a movernos, desde uno en zona norte y uno en zona sur, donde los roll-off van a empezar a trabajar en el esquema de federación para traer a ese centro, enfardar y ya poder comercializar directamente a la industria a través de esos centros. Manuel, ¿Usted tiene Buenos Aires? No, esto es zona metropolitana. En la Ciudad de Buenos Aires ya está funcionando otro esquema, pero esto es más planteado para lo que es zona metropolitana. Que todavía hoy la venta sigue siendo sigue siendo individual, pero bueno, la estrategia que estamos planteando es esta, es decir, trabajar con cooperativas que hacen un acopio temporal, por ahí sin enfardar, con el roll-off, y llevar a un centro de enfardado de ese material y ya poder comercializar en esos a la industria. Eso para zona metropolitana. Por ahora estamos trabajando con 2 puntos de enfardado y estamos planteando hacer uno por la zona de Rosario, también para las cooperativas que están en esa zona. Pero bueno, este esquema que nosotros vemos, es decir, de estos digamos, grupos operativos, estos grupos de trabajo que hay, digamos, unidades productivas que hay, le podemos decir nosotros que son grupos que se juntan, traen el cartón, lo juntan, lo meten dentro del roll-off, lo pesan individualmente, pues tienen un sistema de reparto de esa venta que tiene que ser lo más justo posible para poder llegar directamente a la industria, ¿no? Esta es una de las estrategias que estamos desarrollando en este año. Nosotros creemos que para marzo, abril del año que viene ya vamos a tener un volumen importante dentro de este esquema para el área metropolitana. Manuel, una consulta. Sí. Dentro de ahí de lo que mencionás como cooperativas, ¿cuál es el trabajo que se haría? O sea, Claro, es la recolección. Por ejemplo, no sé, vamos a un ejemplo. Ahora en Escobar empezaron con un programa de recolección puerta a puerta, algunas SEMA, algunos puntos verdes, todo eso. Bueno, pero no tienen una planta. Tienen un lugar un galpón donde todavía no tienen enfardadora, no tienen, si vos tenés ahí una enfardadora, listo, podés empezar a copiar ahí, pero ahí tenés otro problema, que hay materiales de baja rotación. Entonces nosotros también tenemos que, otra de las cosas que está acá, que no tenemos que poner, seguramente para algunos materiales, por ejemplo con el cartón no hay problema, el cartón si vos juntás los fardos, te lo pasan a buscar, la logística de las empresas te lo buscan, no hay un problema concreto ahí.
Pero hay materiales, por ejemplo, donde la logística es más complicada. El soplado, y lo tengo que juntar mucho tiempo, lo tengo que acopiar, entonces ahí la federación brindaría el servicio de logística que permite decir, bueno, los días martes retiramos por los distintos centros de comercialización el soplado, y se retira el soplado y se entrega directamente en la industria recicladora. Y eso va dentro de un esquema de la Secretaría de Comercialización que podría generar una comercialización colectiva entre esas distintas unidades operativas. Entonces se entiende ese esquema. Esa es la parte que se viene desarrollando. ¿Ustedes se manejan con base de datos de las cooperativas, digamos, sí, el nivel de información de lo que van produciendo los distintas sí, corrientes sí, ahora se está armando un relevamiento que lo estaremos terminando, no sé, yo supongo, ¿cuándo estamos para? Fin de este mes, donde tenemos los volúmenes por cada una de estas unidades operativas, por cada una de estas... Le digo unidades de trabajo porque algunas, por ejemplo, están en distinto nivel de conformación. Son grupos de trabajo, por ahí la cooperativa todavía no está conformada, pero está en proceso de conformación, en INADES y todas las cuestiones. Pero en definitiva sí, serían grupos cooperativos que ya empiezan a trabajar conjuntamente. Sí, eso nosotros lo estamos relevando, estaremos terminando a fin de mes todo el relevamiento de esa cooperativa. En función de esa información es que establecen dónde dejan los centros. Exactamente, nosotros ya más o menos sabemos que, por ejemplo, nosotros ahora para la zona norte tenemos 5 o 6 grupos que ya están trabajando, a los cuales si nosotros, que a mí a veces me pasa que pregunto a la industria y me dicen, mirá, yo ahí dejarte el tacho, no sé cuánta, digamos, y te baja muchísimo el precio ya de lo que, entonces tenés que ya recurrir a un intermediario y no puedo por ahí hablar con las industria con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, si nosotros contáramos con esa logística, ya podemos disponer mejor de ese material. Y además, nosotros también lo planteamos como estrategia de negociación de precios, que también entendemos que es importante para nosotros decir, bueno, cómo se negocian, digamos, los precios y poder establecer algún nivel de cuentas, digamos, de cuentas claras con respecto a los precios de algunos tipos de convenios. Nosotros se viene hablando de eso. Por ejemplo, en la industria del plástico pudimos decir, bueno, tienen que mantener, hicimos un acuerdo con una empresa y tienen que mantener el mayor precio de mercado. Si a mí me aparece otro precio, ustedes lo tienen que igualar, digamos, y eso nos ha generado algunos beneficios en términos de la comercialización. Bien, un poquito el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, está un poco la historia. El boom en la Ciudad de Buenos Aires se da a partir del 2001, la cantidad de cartoneros y recicladores que fueron a buscar en la basura los materiales se da en 2001, hay miles de personas que se vuelvan al cartoneo, había trabajo infantil, no era trabajo infantil, sino acompañaban a sus familias a recolectar, había conflictos con la policía, con el gobierno, debían pagar transporte, no tenían reconocimiento ni salario social y había conflicto también con las empresas de recolección. Ahí empiezan a surgir algunas organizaciones cartoneras, entre esas el MTE, algunas otras cooperativas, que después llegan a lo que se llama después se terminan agrupando en la federación. Bueno, esta es una foto, uno de los primeros conflictos que hubo, que era cuando por ahí los camiones que venían de manera informal, con todos colgados, por ahí la policía, por ahí había todo un sistema también de coima, bastante complejo en su momento. Esta es una de las tomas de una protesta en una de las comisarías en el año 2002. Una consulta, siempre tuve esa duda. ¿Por qué surge en el 2001 masivamente la Junta de Cartones Callejeros? Principalmente lo que pasa en ese periodo es el conflicto social, alto grado de desocupación y la gente no se queda en la casa, sino que sale a buscar algo hasta para comer en la basura. ¿Subió el costo del cartón o algo No, así? lo que además pasa es que después, conjuntamente con la devaluación, es que empieza a ser de alguna manera que con el precio del cartón, que sube por una cuestión devaluatoria, empieza a ser un modo de vida que lográs tener por un kilo de cartón un precio más o menos. Es decir, hay dos cosas que plantean: la crisis fenomenal, el desempleo y el cartón como modo de subsistencia, porque a través de la devaluación suben los precios. ¿Está bien? Y eso lograba. Que eso después fue variando, porque hubo un momento donde el precio del cartón estuvo muy bajo, pero igual siguió siendo forma de subsistencia y trabajo de subsistencia. A partir de esas luchas se logra cierta incorporación de los cartoneros al sistema de público de recolección, se logran contratos con el gobierno de la ciudad. Hay 12 cooperativas que están incluidas dentro de lo que son los contactos. Tienen algunas que la primera fase de esas luchas fue lograr, que tiene distintas formas de trabajo, digamos. Hay 12 cooperativas y todas trabajan de manera distinta.
La que más conozco yo es Amanecer de los Cartoneros. Bueno, ahí está Vicky del Álamo, puede comentar un poquito más cómo trabajan ellos, pero digo, hay distintas formas de organización, cada cooperativa tiene independencia en términos de cómo se organiza, pero todas están enmarcados en un esquema de gestión pública, de gestión social del reciclado, que es una cogestión entre las cooperativas y el gobierno de la ciudad. Todo eso a través de una dirección, la Dirección General del Reciclado, que es como el nexo con el gobierno de la ciudad y las cooperativas, que es como la autoridad de aplicación de esos convenios. Pero hay un sistema que está funcionando, después de mucha lucha de los compañeros, mal bien, con un montón de problemas, pero ahí anda a los tironazos, pero funciona. Hay un montón de compañeros, aproximadamente 6.000 cartoneros incluidos dentro de ese esquema. Yo hago una pregunta, Sí. como lo que está acá en Constituyentes. Del otro contribuyente está el Álamo, si ustedes cuando entran por contribuyente, que es una de las cooperativas que tiene la zona de esas comunas, que hace la recolección, va a tener ¿Qué es esto? Están incluidos dentro de este esquema. Acá está más planteado el esquema de Amanecer, porque bueno, está lo de las guarderías. Una de las primeras reivindicaciones que hace lo que es el MTE, que es zona sur, zona norte, es bueno, los camiones y colectivos para no tener que viajar más colgados de los camiones, entonces se ponen camiones, guarderías para que no tengan que poder ir con los chicos. Bueno, la ropa de trabajo, el monotributo, el acceso a obras sociales, esos fueron como los primeros derechos planteados en los primeros convenios que se hicieron con el gobierno nacional. Después cada cooperativa se fue organizando, depende de los niveles de organización, cómo fue armando. Yo sé, el Álamo tiene comercialización colectiva hace muchísimos años. El Amanecer recién hace 4 años empezó con un proceso, porque bueno, hay, digamos, la ciudad de Buenos Aires son aproximadamente 6.000 cartoneros, 3.200 están dentro de Amanecer, que es como la cooperativa más grande, y el resto están repartidos en todas las otras cooperativas, ¿no? Pero yo les cuento un poquito el caso de Amanecer, no porque sea mejor, peor ni nada, sino porque primero que es el que más conozco y además porque tiene algunas características con respecto a implementar algo masivo y con 3.000, por ejemplo, que es lo que pasa en determinadas ciudades, con muchos cartoneros, ¿no? Y con un gran nivel de complejidad en cómo se organiza eso de manera colectiva. ¿Está bien? Pero después obviamente hay otras experiencias distintas, que igual de enriquecedoras, igual de importantes. ¿Está bien? Este es más o menos algunas partes de algunas características. Hay 8 centros verdes, 6.000 trabajadores, 12 cooperativas incluidas y aproximadamente 400 tonas diarias. No está, como les decía, este número tiene cierto nivel de aproximación porque mucha parte de todo ese sistema todavía se sigue yendo a los barrios. Si vos me decís hoy dónde es el lugar donde más se procesa material, sigue siendo Fiorito, Caraza, León Suárez. Ahí es donde más material se procesa porque es donde todavía la mayor cantidad de materiales reciclables van para ahí. Porque todavía no hay capacidad de procesamiento en la ciudad de Buenos Aires para reciclar el potencial reciclable que tiene la ciudad. Entiendo que para eso vamos. Hay 2 plantas planificadas, una que se estaría terminando en octubre, que la va a gestionar la cooperativa Amanecer en Barracas, y otra que está planificada por esta zona norte. Ahora hay un conflicto con respecto al lugar, pero que estaría por el lado de Saavedra Villurquiza, que sería otra planta de reciclado que permitiría aumentar la capacidad de procesamiento que tiene las cooperativas y poder, bueno, Cuando hablas de 400 toneladas diarias de secos te referís solamente a papel y cartón, sí, o alguno. No quiero decir, no, todo lo reciclable, que la mayoría, aproximadamente un 50% es papel y cartón, okay. ¿Está bien? Pero les quiero decir que por eso, esos hay datos muy precisos qué es lo que pasa por los centros verdes. Sí. Lo que pasa por los centros verdes se puede decir el número fino. Después de lo que no se puede decir el número fino es lo que va a los barrios, porque como les digo, la mayor parte del sistema todavía se va a la casa de los compañeros. Sí. Lo van a ver, el sistema es un camión, un colectivo, que lo deben ver por la ciudad de Buenos Aires, juntan el material con los carritos, lo suben al camión, se suben al colectivo y vuelven a su casa. Llegan a su casa, al barrio, Fiorito, Caraza, La Carcova. Llegan ahí, bajan el bolsón, lo llevan hasta su casa y lo guardan, ahí lo por ahí clasifican y el fin de semana lo venden, o ese mismo día van al galpón y lo venden. Esa es la mayor parte del sistema de la ciudad de Buenos Aires, funciona así. ¿Bien? Aquí, y un poquito acá está dibujado, esto es Cooperativa Amanecer. Tiene una parte, este es el sistema nuevo que nosotros estamos planteando. Ahora les comento un poquitito. La parte de microcentro se recolecta en todo lo que es microcentro, igual centro de Barracas, donde ahí hay compradores que no son de la cooperativa, sino individuales, que tienen un tacho, van pesando y le van pagando de manera informal todavía, pero les pagan ahí en efectivo, y eso va a intermediarios y va a la industria. Después llega a la industria eso, pero a través de por lo menos 2 intermediarios. Bien, estos recolectan acá y hay un lugar que es como una especie de centro de comercialización donde cartoneros llegan con los camiones y le venden ahí a
intermediarios, que no son a la cooperativa, no son parte de la cooperativa. En esto hay aproximadamente 500 personas incluidas dentro de ese esquema. Después está esto que les comentaba, de eso que hacen puerta a puerta y se lo llevan a su casa, porque no hay centro de procesamiento donde se pueda materializar. Entonces lo llevan a su casa, lo procesan, lo dividen en los bolsones y lo venden. Y después este sistema, que es el de comercialización colectiva, que se le llamó nosotros, que es de hace 4 años, que es un sistema de recolección puerta a puerta, donde el cartonero identifica el bolsón a través de un precinto, ese precinto va hasta el centro de procesamiento, ahí se lo pesa, se le asigna, hay un sistema de gestión que le va asignando el peso a cada uno de los recuperadores, y al final del mes se hace un prorrateo entre los kilos que entregaron y la venta de los materiales. Que significa que se genera como una especie de precio promedio por todos los materiales entregados: plástico, cartón, vidrio, ¿no? Entonces vos tenés la venta, se trabaja en realidad en grupos de 120 personas, se clasifica por lote, por cuestiones de organización interna. Pero digamos, ese grupo de 120 personas que trabaja junta vende su material de manera colectiva. Se procesa, se pesa la cantidad de cartón, la cantidad de vidrio, la cantidad de plástico que hizo ese grupo, se le coloca el precio de venta, y ese valor de venta total se prorratea entre los kilos que entregaron todo ese grupo de personas. No sé si se entiende más o menos ese esquema. Bueno, es como un esquema de reparto de la venta, ¿está bien? Discutido, charlado fuertemente, digamos, con un nivel de organización fuerte, de asambleas, y sí, paso más rápido. Y bueno, a ese esquema es al que se está avanzando en la ciudad de Buenos Aires. Perdóname. ¿Ahí entra la tarjeta? No, perdón. Sí, ¿Eh? la tarjeta. Sí, ahí entra el esquema de las tarjetas. Pero concretamente, ahí tienen un galpón asignado. Ahí hay un centro de procesamiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién se lo dio el centro? Ese, el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad asigna, digamos, parte de los contratos con el gobierno de la ciudad, dice que tienen que poner la logística, que tienen que poner el incentivo y que tienen que dar el centro de procesamiento para las cooperativas. Y así ves, tienen que pagar un pedazo del sueldo de cada uno de los recuperadores. Ese sueldo está compuesto por una parte fija, que tiene que ver con el servicio que brinda el municipio, y una parte variable, que es de la venta de este material que recolecta, ¿está bien? De la cual se reparte el 100%. Nosotros apuntamos a que todo el sistema funcione de esa manera en la ciudad de Buenos Aires, y todo, por lo menos lo que es Cooperativa Amanecer, y entendemos que también en coordinación con el resto de todas las cooperativas, se genera un esquema de comercialización colectiva para estos materiales. Un punto importante, porque no me quiero ir sin... Esto es un poquito de lo que se va sin la tarjeta, porque nosotros estamos muy ansiosos con la tarjeta. Sí. Sí. La tarjeta de cash. La tarjeta es una tarjeta donde el cartonero cobra su sueldo fijo, que eso es algo que cobra por día, y a su vez la cooperativa factura. Nosotros, por ejemplo, la que vende es la cooperativa. La cooperativa vende. Tiene como una caja de ahorro donde recibe lo del municipio, que eso lo recibe directamente del gobierno de la ciudad, no pasa a través de la cooperativa. Hay lo que se llama un responsable de grupo, que es del gobierno de la ciudad, que cuando van a trabajar les toma el presente de que fueron. Eso, en función de eso, cobran dentro de esa tarjeta. Después, en esa misma tarjeta, la cooperativa vende los materiales y hace esto. Bueno, vos entregaste 2.000 kilos, el valor promedio por kilo de este mes es 2,80 pesos, vos cobrás 2.000 kilos por 2,80 pesos, que es el promedio del prorrateado de todos los materiales vendidos con sus diferentes precios y volúmenes, ¿no? Claro. Te da 2,80 pesos. Entonces, 2.000 kilos que entregaste, 2,80 pesos, se pagarán los 5.600 pesos que corresponden. Que te los depositan en esa misma tarjeta. Todo bancarizado, todo en blanco y todo a través de ese circuito. ¿Está bien? Eso es 2 veces al mes. Es decir, cobran el sueldo del 1 al 10 y del 20 al 25 cobran la venta. La lucha en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de 15 años de discusión, de lucha, de marchas, de peleas, de directores que han pasado, no sé cuántos directores pasaron por la Jarré, pues no sé cuántos, digamos, de discusión de la política pública. En buenos términos a veces, en malos términos a veces, discusión de esa política. La federación ha permitido una herramienta que es poder generar una herramienta de representación para que estos sectores se puedan sentar en las mesas a discutir con el Ministerio de Ambiente, con la provincia, con los municipios, políticas públicas que generen sistemas de recolección, con las particularidades de cada municipio. Esto es lo que viene haciendo la federación desde hace bastante tiempo y lo viene haciendo con más o menos éxito. La alarma y la emergencia, yo hoy cuando venía para acá, la verdad tenía dudas de hacer esta presentación, porque la situación en la que enfrentamos desde hace un tiempo es que se acabaron los diálogos. ¿Se acabaron qué? Se acabaron los canales de negociación. Este es uno de los sectores más vulnerables que tenemos
nosotros hoy, y se han acabado los canales de diálogo. El Ministerio de Ambiente desapareció, o sea, acá dice Ministerio de Ambiente no existe más. Todos los canales, todas las reuniones, nosotros venimos reuniéndonos con Berman desde hace 6 meses, todas las cosas que se fueron hablando parece que se están esfumando. Los municipios están en políticas persecutorias de los cartoneros que trabajan con carro, y en los basurales no hay respuesta. Así que esa es la situación que nosotros tenemos. A mí me costó mucho hacer hoy esta presentación porque no tenía ganas. Sí,